Bienvenidos al nuevo capítulo de Criterio Prompt. Así es. Un saludo muy especial a Julio Hernández, gran fan del podcast. Gracias por estar siempre al pie del cañón con nosotros. Un abrazo, Julio. Y bueno, para arrancar con nuestra revisión de hoy, que es viernes 10 de abril de 2026, quiero que imaginemos todos una situación muy concreta. A ver, Imaginemos que alguien invierte pues los ahorros de toda su vida en una casa, ¿no? Le instala cerraduras de alta seguridad, le pone cámaras, un candado enorme en la puerta principal y por fin siente tranquilidad. sí, lo normal, te quieres sentir seguro. Exacto. Pero de repente llega una notificación oficial diciendo que por ley es obligatorio entregarle una copia exacta de todas esas llaves al administrador de la colonia. ¡Uy! Alguien a quien ni siquiera se conoce bien y el argumento es que esto es para mantener seguro a todo el vecindario. Híjole, es un escenario que genera una sensación de vulnerabilidad tremenda, ¿no? Totalmente. Porque digo, se busca protección, evidentemente, pero ceder el acceso directo al núcleo de la vida personal, pues desata un dilema clásico. Es un problema complejísimo entre el control centralizado y la privacidad individual. Y justamente esa es la tensión exacta que marca la agenda hoy. Y todo esto con un dispositivo que, la neta, contiene prácticamente toda nuestra identidad, el teléfono celular. Sí, ya es una extensión de uno mismo. Exacto. Entonces, nuestra exploración tiene una misión muy clara hoy. A ver, vamos a desmenuzar esto. Queremos analizar a fondo las nuevas reglas de registro de celulares en México. Ajá, las que emitió la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Las RT, exacto, que entraron en vigor apenas en enero. Y el objetivo de este análisis a fondo es entender la arquitectura de esta medida, es saber dónde quedan alojados los datos personales de quienes nos escuchan y sobre todo cómo se puede proteger esa información. ¿Qué es lo más importante al final del día? Claro. Y para armar este rompecabezas, revisamos, de todo. Documentos técnicos de la CRT, resoluciones históricas de la Suprema Corte de Justicia, también lineamientos del INAI, los análisis jurídicos de la firma ESIJA y, por supuesto, reportes de medios como Milenio, Expansión y la plataforma El Ecosistema Startup. Una base muy completa, sí. Sí, bastante carnita. Entonces, la primera pregunta, y creo que la más urgente, es ¿cuál es la urgencia técnica y de infraestructura que tiene el país, digamos, contrarreloj ahora mismo? Pues mira, la urgencia radica en una fecha límite técnica inamovible. Es el 30 de junio de este año 2026. 30 de junio. Así es, la regulación de la CRT estipula que a partir del 1 de julio, los operadores de red, o sea, Telcel, AT&T y todas las telefónicas, Las empresas, ajá. tienen la obligación estricta de suspender a nivel de sistema cualquier línea móvil que no esté vinculada criptográficamente a la identidad legal de un titular. ¡Wow! O sea, te cortan la línea. Te la cortan. Quienes no completen el registro van a enfrentar un apagón digital literal. El chip va a dejar de autenticarse en las antenas celulares. 0 llamadas. 0. No habrá llamadas comerciales, no habrá envío ni recepción de SMS, ni siquiera asignación de IP para usar datos de Internet. ¡Qué fuerte! Sí, el dispositivo quedará restringido a un protocolo de emergencia básico. Solo se podrá comunicar con el 911 o recibir alertas de protección civil. Y ya. Está cañón. Prácticamente de la noche a la mañana, un equipo por el que se pagan miles de pesos se convierte en un ladrillo de cristal y metal. En un pisapapeles muy caro. Exacto. Y lo que muestran los reportes es que la adopción de este registro va a paso de tortuga. Lentísimo, la verdad. Sí, o sea, revisando los números, en México operan alrededor de 150 millones de líneas móviles activas. Y para este momento, en abril, la base de datos apenas ha consolidado unos 26 millones de registros exitosos. Es bajísimo. Estamos hablando de un 17.33% nada más. Es un cuello de botella monumental. Y creo que refleja no solo la costumbre que hay en el país de dejar todo para el final, ¿no? Eficadas. Y están ancladas en un antecedente histórico recientísimo. El famoso pan-out, ¿no? Exactamente. La comunidad tecnológica y legal recuerda perfectamente el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Ese proyecto fue un parteaguas, porque en 2022 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo declaró inconstitucional. Lo tumbaron por completo. Lo tumbaron. El diseño original de ese pan-out exigía recolectar datos biométricos crudos de toda la población. O sea, huellas dactilares,
huelas, escaneos de iris, geometría facial. Y todo eso para almacenarlo en una macro base de datos operada directamente por el Estado. Uf, sí. Entonces, la Corte determinó que ese modelo no superaba el famoso test de proporcionalidad. Y aquí vale la pena hacer una pequeña pausa porque para quienes no somos abogados constitucionalistas, eso del test de proporcionalidad suena a pura jerga de tribunal. Sí, suena muy técnico. Básicamente, la Suprema Corte aplicó como una lupa de 3 pasos, ¿no? Idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta. Así es. O sea, en palabras simples dijeron, ok, combatir el crimen es válido, pero exigirle el escaneo del ojo a millones de ciudadanos sin antecedentes, centralizar todo eso y arriesgarse una filtración masiva, pues es usar una bazuca para matar una mosca. Es una analogía perfecta. El riesgo a la privacidad era infinitamente mayor que el beneficio real que se podía comprobar. Claro. Entonces, mi duda técnica aquí es, si la Corte ya tumbó esa idea por ser extremadamente invasiva, ¿por qué el país se enfrenta otra vez a lo mismo ahora en 2026? ¿Cuál es la maniobra legal que permite que esto suceda hoy? Bueno, lo fascinante aquí es el rediseño en la arquitectura de la recolección de datos. Es algo que documenta muy bien la firma legal Écija. Ajá. El Estado, digamos, aprendió de esa derrota constitucional y cambió dos pilares fundamentales: la descentralización y la minimización criptográfica. Ok, a ver, explícanos eso. Primero, ya no existe una mega base gubernamental. El gobierno no guarda los datos. La custodia recae exclusivamente en los operadores privados: Telcel, AT&T, Movistar, etc. Ok. Y están regulados estrictamente por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. El gobierno no tiene un acceso directo a esa base. Si quieren consultar un número específico, necesitan forzosamente una orden judicial. Bueno, es un cambio importante. Porque, al final del día, las telefónicas ya manejan bases de datos inmensas para quienes tienen planes de pospago o renta mensual, ¿no? Exacto. Simplemente se está aplicando ese mismo estándar de custodia a los usuarios de prepago, a los de recargas. Exactamente. Pero la diferencia más sofisticada, y creo que la más importante, es el manejo biométrico. A ver. La ley de 2026 prohíbe explícitamente el almacenamiento de biometría. Ya no te pueden guardar la huella ni la cara. Ajá, pero te piden validarlo, ¿no? Sí, para verificar la identidad, la CRT implementó una cosa que llaman prueba de vida. Ah, claro. Este es el famoso paso donde bajas la aplicación y la cámara del celular te pide parpadear o girar la cabeza, que mucha gente siente que le está haciendo muecas raras a la pantalla. Sí, es un poco incómodo al principio. Pero a ver, si la ley prohíbe guardar la foto, ¿cómo validan que la persona frente al teléfono no es, no sé, una máscara o una foto impresa? Ahí radica la genialidad de este sistema. Funciona como un espejo digital momentáneo. A ver, explícame eso. El sistema no sube una fotografía tuya en alta resolución a ningún servidor. Lo que hace es analizar los vectores de tu rostro ahí mismo, en tiempo real. Ok. Y genera un código matemático único. Un hash le llaman en criptografía. Un hash, ajá. Ese hash se compara instantáneamente con el algoritmo de la identificación oficial que escaneaste, el INE o el pasaporte. Si los hashes coinciden, el sistema simplemente emite un verdadero o falso a la base de datos del registro. O sea, es un pase de entrada. Exacto. En el milisegundo en que se aprueba esa matriz biométrica, la foto temporal, se purga por completo de la memoria RAM del servidor. No queda ningún archivo fotográfico. O sea, no hay un folder con millones de caras guardadas. Cero. Los únicos metadatos que persisten y se guardan son el nombre, la CURP o el RFC, el número telefónico y el tipo de documento con el que te validaste. Híjole, pues saber que no existe un molde en 3D del rostro de millones de personas guardado en un servidor comercial, la neta es un alivio. Sí, da mucho más paz. Es una arquitectura mucho más defensiva. Ahora, entendiendo que el mecanismo es, pues, menos invasivo a nivel de almacenamiento, la siguiente duda lógica sobre la implementación técnica es el tema de la cobertura. Las excepciones, claro. Sí, porque, a ver, absolutamente todos los aparatos que tengan un chip de silicio están obligados a registrarse. Digo, hoy en día hasta los refrigeradores y las aspiradoras se conectan a Internet. Totalmente. Y es una distinción técnica crítica, que de hecho viene detallada en el artículo 1 de los lineamientos de la SRT.
Hay excepciones absolutas. A ver, ¿quiénes se salvan? Las excepciones están basadas en la capacidad del protocolo de red del chip. Quedan exentas todas las líneas clasificadas como data only, o sea, las de solo datos. ¿Ok? Y también todos los nodos del llamado Internet de las Cosas, el IoT, o las comunicaciones de máquina a máquina, el M2M. Claro. Para visualizarlo mejor para quienes nos escuchan, la red celular funciona con distintos protocolos. Hay canales específicos para la voz y los SMS de toda la vida. Ajá. Y hay canales que son puramente para datos, que solo mueven paquetes de Internet. Entonces, el análisis indica que si un chip está configurado, digamos desde la fábrica, para no tener acceso a la red telefónica tradicional, se salva del registro, ¿cierto? Es una deducción impecable, ¿sí? Y por eso hay millones de dispositivos industriales y domésticos que quedan fuera de este padrón. ¿Cómo cuáles? Pues mira, están los medidores inteligentes de luz o de agua que envían lecturas de forma automática, Ah, claro. los rastreadores GPS que usan las flotillas de transporte, los sensores de humedad en la agroindustria, e incluso, a nivel de usuario, los smartwatches o tablets que solo usan planes exclusivos de datos y no tienen un número para hacer llamadas. O sea, como su arquitectura no permite hablar directamente con otra persona, la ley no los toca. Exactamente. La ley intenta regular la comunicación interpersonal. Entonces la regla de oro para identificar qué se debe registrar es súper simple. Por más que el aparato quiera dar el gatazo de ser tecnología de punta o si es un teléfono de hace 10 años. Es la misma regla. Si ese dispositivo, usando una tarjeta SIM física o una eSIM virtual, tiene la capacidad de hacer una llamada de voz normal o enviar un SMS de texto clásico, Se registra. sí o sí va al padrón. Y hay que ponerse vivos, ¿eh? Porque el límite técnico de la ley es de máximo 10 líneas asociadas a una misma CURP para las personas físicas. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general, la restricción de 10 líneas tiene un propósito claro. Busca evitar la creación de estas empresas fantasmas unipersonales que antes acaparaban miles de números para fines ilícitos. Quieren mantener un control granular sobre las redes tradicionales. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque si ya desglosamos cómo funciona la bóveda y ya sabemos quiénes están obligados a entrar y quiénes no, toca abordar el elefante en la habitación de toda esta exploración. El gran debate, claro. Sí, o sea, la pregunta del millón. ¿El ecosistema digital es genuinamente más seguro con este padrón masivo? ¿O simplemente estamos construyendo un monstruo centralizado que abre vectores de riesgo mucho más graves? Ese es el epicentro del debate público en este momento. Y al revisar las fuentes, vemos posturas diametralmente opuestas. A ver, manteniéndonos súper imparciales, ¿cuál es el argumento del gobierno? El argumento oficial del gobierno y de la CRT es la erradicación total del anonimato. Las autoridades sostienen que delitos que son devastadores, como la extorsión telefónica desde las cárceles o los secuestros virtuales, operan gracias a que el mercado de prepago no tenía ninguna fricción. Claro, era facilísimo. Exacto. Hoy, la mecánica criminal es, vas, compras un chip desechable en cualquier tienda de conveniencia por 50 pesos. Ajá. Cometes el delito, destruyes el chip y la trazabilidad forense para la policía es cero. No hay manera de saber quién fue. Entonces, vincular la línea a una identidad legal, teóricamente, elimina esa cortina de humo. Y bueno, en el papel, esa lógica causal tiene todo el sentido, ¿no? Si hay un nombre asociado al número, pues el costo de cometer el delito sube muchísimo. En teoría, sí. Pero, al revisar los manifiestos de las organizaciones de derechos digitales como R3D o los foros de ciberseguridad del ecosistema startup, pues queda claro que subestimar la sofisticación del crimen organizado es un error garrafal. Totalmente. Ellos plantean 3 fallas sistémicas enormes en este plan. A ver, vamos una por una. La primera es la efectividad real frente a las tácticas modernas. Un extorsionador profesional no va a registrar su línea personal para hacer una llamada. Es absurdo. Claro, no se van a poner la soga al cuello. Exacto. Los análisis de ciberseguridad advierten que va a haber un incremento brutal en técnicas como el SIM swapping. Que es cuando te clonan el número, ¿no? Exacto. Clonan el número de una víctima legítima y delinquen desde ahí. O también van a empezar a usar tarjetas SIM extranjeras que están en modo roaming en México, que no están sujetas a la ley.
Claro. Y además, hoy las extorsiones ya están migrando a aplicaciones sobre Internet como WhatsApp o Telegram. Que usan redes Wi-Fi públicas. Exactamente. Y en esos casos se vuelve irrelevante quién sea el titular del chip celular. El delito ocurre fuera de la red de señalización de la operadora. ¡Wow! Y ese punto técnico como que desmorona gran parte de la premisa de seguridad del gobierno, ¿no? Sí, es un hoyo en la lógica. La segunda objeción profunda de las organizaciones civiles es un concepto de ciberseguridad conocido como el efecto honeypot o el tarro de miel. A ver, explícanos eso del tarro de miel. Consiste en que al obligar a las corporaciones de telecomunicaciones a compilar estas bases de datos estructuradas, imagínate cruzar nombres, números telefónicos y las CURPS de millones de habitantes. Es muchísima información junta. Exacto. Se fabrican objetivos de valor incalculable para el cibercrimen. La paradoja es durísima. En el intento de proteger a la sociedad, se centraliza una inteligencia que si cae en manos de hackers debido a, no sé, una brecha de seguridad en los servidores de Telcel o AT&T, Se vuelve una bomba. empoderaría a las redes criminales para realizar fraudes bancarios y suplantaciones de identidad a una escala industrial que nunca hemos visto. Básicamente es crear la herramienta perfecta para el enemigo y confiar ciegamente en que estas empresas privadas jamás van a ser vulneradas, lo cual, pues viendo el historial de filtraciones que tenemos en la región, es pedir muchísimo. Demasiado. Y el tercer punto de fractura es la exclusión sistémica. Ajá, ¿a qué se refieren con eso? Organizaciones civiles alertan que entre el 5 y el 8% de la población nacional carece de un acta de nacimiento digitalizada o de una identificación oficial vigente. Ah, claro, la gente que no tiene papeles en regla. Sí, y estamos hablando principalmente de comunidades indígenas marginadas o población en pobreza extrema. Al exigir validación documental biométrica, el propio sistema podría desconectar a millones de ciudadanos de servicios básicos. Como la banca móvil, salud, educación. Exacto, y eso violaría su derecho humano al acceso a las telecomunicaciones. Está complejo. Pero, a ver, aterrizando todo esto al usuario común, a la persona de a pie. ¿Qué pasa si a alguien le hacen la jugarreta y utilizan su CURP para hacer chanchullo y registrar líneas ilícitas a su nombre? Porque medios como El Imparcial ya están reportando casos de suplantación. Sí, y es la amenaza más latente a nivel individual en este momento. Porque, a ver, aunque el espejo digital de la prueba de vida es muy robusto tecnológicamente, Sí. los sistemas automatizados tienen márgenes de error. Y el factor humano en las validaciones manuales siempre puede ser corrompido. Entonces, ¿qué podemos hacer? La recomendación crítica aquí es la vigilancia activa. Si de repente llega un SMS o un correo alertando de un registro de línea exitoso que no se solicitó, la peor reacción es ignorarlo y pensar, es publicidad. Aguas con eso. Sí, hay que levantar un reporte de suplantación inmediatamente con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, y con el operador. Además, telefónicas como Telcel ya están habilitando portales de auditoría ciudadana. O sea, tú metes tu CURP y te dice qué tienes a tu nombre. Exactamente. Ingresando la CURP, el sistema te devuelve un inventario exacto de todas las líneas activas bajo esa identidad. Es un hábito de higiene digital que ahora, pues, será obligatorio para todos. Y fíjense, aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque la conversación pública está volcando toda su ansiedad hacia el riesgo de que el gobierno o las empresas custodien nuestro nombre y teléfono. No. Sí, es el pánico actual. Pero se requiere un choque de realidad importante. El dispositivo que llevamos en el bolsillo 24/7 ya es un verdadero mole de olla de telemetría personal. Totalmente de acuerdo. Es un faro que está emitiendo todo el tiempo geolocalización, hábitos financieros, micrófonos abiertos y metadatos continuos. Perder ese equipo o mantenerlo con contraseñas deficientes es estadísticamente mucho más peligroso que el propio padrón del que estamos hablando. Es una desconexión cognitiva fascinante que tenemos como sociedad moderna. ¿A qué te refieres?
A que se le tiene pánico a la base de datos nacional, pero por otro lado, le regalamos permisos de acceso total a aplicaciones de terceros sin siquiera leer las letras chiquitas. Le damos a aceptar a todo. Exacto. Por eso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, estructuró un modelo de mitigación de riesgos. Y más que ser un decálogo así, aburrido, Ajá. el INAI mapea 4 grandes vectores de ataque a los que la ciudadanía debe prestar muchísima atención para blindar su celular. Bueno, pues toca ponerse las pilas y entender estos vectores, no nada más como una lista de tareas de haz esto y esto, sino comprendiendo cómo operan las amenazas. Totalmente. A ver, yo empiezo con el primer vector de ataque. Es la intrusión física, la barrera cero del dispositivo. Aquí el INAI recomienda establecer contraseñas de bloqueo fuertes, mezclando números y letras, mayúsculas, y sobre todo no depender solo del clásico patrón de desbloqueo en forma de L o el típico PIN de 1, 2, 3, 4. Sí, por favor, ya no usen eso. Y la razón técnica no es un capricho. Los ladrones de celulares hoy en día ya no solo venden el aparato físico en el mercado negro, utilizan software de fuerza bruta para descifrar esos pines débiles en segundos. Así es. Y entran a las aplicaciones bancarias y te vacían las cuentas en minutos, mucho antes de siquiera formatear el equipo para venderlo. Por eso, la complejidad de la contraseña es lo único que le da tiempo valioso al usuario para reportar y bloquear remotamente el chip. Exacto, el tiempo es oro en esos casos. Y mira, el segundo vector agrupa los enemigos que yo llamo silenciosos, que son la sincronización en la nube y el historial de navegación. A ver, cuéntanos de eso. Hay una falsa sensación de seguridad con el tema de la encriptación. Por ejemplo, los mensajes de WhatsApp viajan con cifrado de extremo a extremo, ¿no? Sí, que nadie los puede leer en el camino. Exacto. Pero si tu sistema operativo está configurado para hacer copias de seguridad automáticas a una nube pública, llámese Google Drive o iCloud, Ajá. y no habilitas la encripción avanzada dentro de ese respaldo, pues el cibercrimen ni siquiera necesita hackearte el teléfono físico. Claro, se van directo a la nube. Simplemente vulneran tu cuenta de correo, descargan el respaldo limpiecito desde la nube y extraen toda tu información confidencial. Por eso el INAI es súper enfático en que la gente audite qué servicios tienen permisos para llevarse los datos del celular. Y también, borrar el historial de navegación y controlar la geolocalización. ¿Para qué quieres las apps saber dónde estás todo el día? Tienes toda la razón. El hacker siempre busca el eslabón más débil, y ese suele ser la nube. Y bueno, el tercer vector de riesgo es el entorno de red. Específicamente, estas conexiones de Wi-Fi públicas en los aeropuertos, plazas comerciales o cafeterías. ¡Uy, peligrosísimas! El INAI prohíbe tajantemente realizar transacciones bancarias o enviar datos sensibles conectándose a estas redes. Y para visualizarlo, imaginen esto. Transmitir información privada en una red Wi-Fi abierta sin usar una VPN es el equivalente a pararse en medio de un parque público y gritar el número de tu tarjeta de crédito y el código de seguridad a todo pulmón. Literalmente. Cualquier atacante que esté conectado a esa misma red del café, usando un software básico de intercepción, te roba la sesión activa del banco sin necesidad de saber tu contraseña. ¡Qué miedo! Sí. Por eso, para operaciones que son críticas, de dinero, siempre es preferible utilizar la red de datos celulares del operador de tu chip, porque esa cuenta con cifrado nativo en la transmisión. Completamente de acuerdo. Y finalmente, el cuarto vector de vulnerabilidad se centra en lo que llamamos ingeniería social y los permisos de software. Es esta epidemia que mencionábamos de darle clic en aceptar a los avisos de privacidad sin leer absolutamente nada. Que todos lo hemos hecho, la verdad. Sí, por flojera. Pero mira, hay aplicaciones triviales, un filtro de cámara, un jueguito básico de esos gratuitos, y de repente te solicitan acceso a los servicios de accesibilidad del teléfono. ¿Y eso qué significa a nivel técnico? Que si les otorgas ese permiso, un malware que esté oculto en el jueguito puede literalmente leer todo lo que aparece en tu pantalla. Pueden superponer ventanas falsas arriba de la aplicación real de tu banco y tú metes tu NIP pensando que es el banco y ellos lo capturan. ¡Wow! Por eso, el INAI subraya que el sentido común es la mejor barrera de contención.
Hay que descargar aplicaciones solo desde las tiendas oficiales y negarle permisos ilógicos al micrófono o a los contactos si la app no lo necesita para funcionar. Bueno, es un ecosistema completo de vulnerabilidades y requiere que la gente tenga una gestión mucho más activa de sus aparatos. Sí. Y toda esta exploración técnica y legal de hoy como que nos lleva de vuelta al punto de origen de la charla. Ajá. Porque por un lado, instituciones como el INAI nos dotan de herramientas tácticas para que cada quien fortalezca las cerraduras de su propia identidad digital. Las llaves de la casa que mencionabas al principio. Exacto, nuestras propias llaves. Pero por otro lado, normativas a nivel nacional, como este padrón de la CRT, pues nos exigen atar esa identidad de manera permanente a una infraestructura que está siendo vigilada con la promesa de que eso va a mitigar la violencia en el mundo físico. Y es la gran paradoja de la modernidad. ¿Sí? Porque si la estructura misma de la red móvil ahora va a requerir, por ley, un pasaporte criptográfico avalado por el Estado, la pregunta que queda flotando es, ¿la sociedad está sacrificando el derecho fundamental al anonimato frente al aparato del gobierno y de las empresas? ¿O será que este nivel de escrutinio tan invasivo es el único precio que es viable pagar para intentar sobrevivir en un país que, lamentablemente, está asediado por el fraude y la extorsión? Esa es la interrogante definitiva, creo yo, que esta regulación de 2026 pone sobre la mesa. Esa tensión constante entre el derecho que tenemos a existir digitalmente sin ser rastreados y la necesidad colectiva de seguridad que todos pedimos a gritos, y que nos empuja a cuestionarnos si entregar estas llaves centralizadas de verdad va a desmantelar la impunidad o si simplemente le estamos dando mejores herramientas de vigilancia a quienes controlan los sistemas, dejando a todos los ciudadanos comunes pues atrapados en medio del fuego cruzado de los datos. Es un tema para reflexionar a fondo, sin duda. Así es. Con esto damos por terminado este interesante capítulo. Recuerda inscribirte y dar clic en la campanita para que recibas la alerta del próximo capítulo. Gracias por escucharnos. No olvides de seguirnos y compartir tus comentarios. Hasta el próximo episodio de Criterio Prompt.